Nosotros somos el grupo C y vamos a exponer el tema de odontogénesis. Para empezar, ¿qué es la odontogénesis? Esta va a ser el proceso de desarrollo dental que conduce a la formación de los elementos dentarios en el seno de los huesos maxilares. Conforme avanza este proceso, se van distinguiendo dos clases o dos fases. Están los temporales y los permanentes. Los temporales, también denominados primarios o deciduos, son en los que en la cavidad oral se van a encontrar 20 dientes, teniendo así que no se cuentan o que no existen los terceros molares y que no están presentes los premolares. En la dentición permanente, o también denominados definitivos, aquí se deben de encontrar aproximadamente 32 dientes. Estos dos tipos de denticiones tienen un mismo origen y una estructura histológica similar. La odontogénesis lo que quiere crear es una pieza dentaria, y para la creación de esta se necesita desarrollarse a partir de brotes epiteliales. Todo esto es para formar una pieza dentaria, lo que aparece lámina de banda epitelial primaria, luego los brotes para formar un germen dentario y así posteriormente. Pero en este proceso van a participar dos capas germinativas, que es el epitelio ectodérmico y la ectomesenquima. El esmalte va a ser el único tejido de origen ectodérmico, mientras que los demás tejidos son ectomesenquimales. Pero ¿cuáles son estos demás tejidos? Pues son la dentina, la pulpa, el cemento y el ligamento periodontal. ¿A qué se refiere cuando se dice ectomesenquima? Pues recordando, en el desarrollo embrionario participan tres capas germinativas, la endodérmica, la mesodérmica y la ectodérmica. Pues cuando se dice ectomesenquimal, quiere decir que en la capa germinativa ectodérmica se han originado unas células derivadas de la cresta neural. Estas células se van a encontrar en ese tejido o en esa capa, pero van a migrar al mesodermo. Quiere decir que son células que se originan en el ectodermo, pero que se van a encontrar en el mesodermo. Es el conjunto de estas dos capas germinativas. Luego, a grandes rasgos, el proceso de la odontogénesis se divide en dos, en morfogénesis y en histogénesis. La morfogénesis, o también conocida como citodiferenciación, es la fase en la que ocurre el proceso del desarrollo del patrón que va a dar lugar a la corona del diente y el desarrollo del patrón que va a dar lugar a la raíz del diente. Luego está la histogénesis, o también conocida como citodiferenciación. En esta fase ocurre el proceso de formación de los distintos tipos de tejidos dentarios, como lo son el esmalte, la dentina, la pulpa, el cemento y el ligamento periodontal. Ambas fases ocurren de forma continua, pero en algún momento pueden ocurrir al mismo tiempo. Morfogénesis del órgano dentario, desarrollo y formación del patrón coronario. El proceso de odontogénesis inicia a partir de la sexta semana de vida intrauterina y se continúa a lo largo de toda la vida del diente. Pues la primera manifestación que se tiene sobre la odontogénesis es que inicia con la formación de la banda epitelial primaria. Esta banda epitelial primaria o epitelio ectodérmico bucal va a ser el que revista o tapice toda la cavidad bucal primitiva o también denominada estomodelo. ¿Qué significa esto? Es la cavidad bucal que se encuentra en el desarrollo embrionario. Pues esta banda epitelial es un grupo de células en la que su capa superficial va a tener células aplanadas y en su capa basal células altas. Estas células están unidas al tejido conectivo o mesenquima por medio de una membrana basal, también denominada MB. Lo que pasa aquí es que a través de un fenómeno denominado interacción epitelio-mesenquima, va a ser el que induzca a las células que se encuentran en la capa superficial para empezar a proliferar a lo largo de todo el borde. En primera instancia, la banda epitelial primaria
se encuentra sin prolongaciones, se encuentra como de una manera recta. Pero cuando el fenómeno induce a las células, empieza a proliferar y crea prolongaciones. Estas prolongaciones van a ser dos, en la que va a crear la lámina vestibular y la lámina dental. La lámina vestibular va a ser la que forme una hendidura del surco vestibular entre el carrillo y la zona dentaria. Y la lámina dentaria va a crear lugares específicos para 10 crecimientos epiteliales en cada arcada dentaria. Estos van a corresponder a la dentición primaria. También va a originar 32 gérmenes dentarios que va a corresponder a la dentición permanente. La única diferencia que hay entre estos dos es el tiempo en el que transcurren, ya que la dentición primaria pues ocurre más temprano que en la dentición permanente. Luego, conforme su evolución, se van distinguiendo 4 etapas o 4 estadios. El primero es el estadio de brotes yema dentaria, el segundo el estadio de casquete, el tercero el estadio de campana y el cuarto el estadio terminal o aposicional. Estos estadios son puramente descriptivos conforme a la morfología que se va presentando a lo largo de todo el proceso. Claro, no hay una diferencia tan marcada. Hablando sobre el primer estadio de brote o yema dentaria, es el que se va a encontrar el epitelio bucal, ya se dividió en lámina vestibular, en lámina dentaria. La lámina dentaria va a ser la que más se va a prolongar. Al más prolongarse va a formar un brote. Claro, es un brote por cada pieza dentaria o germen dentario que se quiere lograr. En este caso, se van a dar origen a 10 yemas o brotes en cada maxilar, que va a corresponder a la dentición primaria. Estos brotes van a ser los futuros órganos del esmalte que posteriormente se van a ir explicando. ¿Pero qué son estos brotes? Son engrosamientos redondeados que surgen como resultado de la división mitótica de algunas células de la capa basal. Las células de la capa basal que estaban en el epitelio bucal eran células cuboides. Ahora se empiezan a proliferar, empieza a haber una división mitótica que hace que se vea o se observe el primer brote. Estos brotes van a tener células en la periferia que van a ser cuboides y en el interior poligonales. Las células que se encuentran en el interior van a tener mayor actividad biosintética. Esto significa que tienen mayor capacidad mitótica, que se dividen, que tienen más capacidades bioquímicas dentro de los organelos de la célula. Tienen una actividad más intensa, a eso se refiere. Luego continuamos con el segundo estadio, que es el de casquete. Las células de la periferia del primer estadio empiezan a proliferar en los bordes del germen dentario. Al empezar a proliferar, empiezan a agrandar este germen y muestran una concavidad central. Pues aquí se van a ver 3 estructuras que se empiezan a formar. Las que se encuentran de color un poquito más morado es el epitelio externo. Aquí se van a encontrar células cuboides. Luego, las células que se encuentran en la concavidad central se denomina epitelio interno. Aquí hay células cúbicas altas. Luego, las células que se encuentran entre el epitelio externo y el epitelio interno, o sea, las que están adentro, se denomina retículo estrellado y van a ser células estrellados con espacios intracelulares grandes. Esto es porque hay un aumento del líquido intracelular, lo que hace que el espacio entre cada célula sea más grande. Las células empiezan a proliferar a lo largo de todo el germen y crean esa concavidad central, empiezan a adquirir la forma característica de un casquete. Por eso este estadio se denomina así. Luego, esta concavidad empieza a encerrar células ectomesenquimales y las empieza a condensar. Lo que se encuentra debajo de esa concavidad central, debajo del epitelio interno, se va a denominar papila dentaria, que es simplemente una condensación
de células ectomesenquimales. En la papila dentaria y el epitelio interno se va a dividir por una membrana que se llama membrana basal o MB. Luego, a lo largo de todo el germen dentario, se empiezan a condensar el tejido ectomesenquimal y se empieza a volver fibrilar. A esto se le va a denominar saco dentario primitivo o folículo dental. Luego, el germen dentario se va a constituir del órgano del esmalte. ¿Cuál es el órgano del esmalte? Pues las tres estructuras que acabo de mencionar anteriormente. Epitelio interno, epitelio externo y retículo estrellado. Sabiendo así que el único de origen ectodérmico va a ser el esmalte. El esbozo de la papila dentaria que va a dar lugar al futuro complejo dentinoculpar va a ser de origen ectomesenquimal y el esbozo del saco folículo dentario también de origen ectomesenquimal, porque este va a dar lugar al futuro tejido que será el cemento. Luego se va a encontrar una estructura denominada nudo del esmalte, que van a ser células que se encuentran desde el epitelio interno hasta el epitelio externo. Conforme avanza, se va haciendo una forma de muestra. ¿Qué significa esto? Que primero va haciendo más, este grupo de células son más gruesecitas y conforme avanza se van haciendo más estrecho o más delgado. A ese estrechamiento se denomina cuerda del esmalte, pero estas estructuras son simplemente temporales. Conforme va avanzando en los estadios y el proceso morfológico del germen dentario, van desapareciendo estas estructuras. Simplemente sirven como para la diferenciación del germen. Luego está continuamos con el tercer estadio, que es el estadio de Campana. Este inicia a partir de las 14 a las 18 semanas de vida intrauterina. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se acentúa la invaginación del epitelio dental interno y adquiere el aspecto típico de una campana. Aquí ya tiene un aspecto como mucho más redondeado y un poco más grande que en el de casquete. El estadio de campana se divide en dos, en una etapa inicial y en una etapa avanzada. Obviamente hay cambios morfológicos en cada etapa en la que se encuentra el germen dentario que vamos a ir diciendo conforme avanzamos. ¿Qué es lo que pasa en el órgano del esmalte? Se va a presentar una nueva capa, se denomina estrato intermedio. Las células que se encuentran en el retículo estrellado, que son células estrelladas, empiezan a bajar al epitelio interno y se empieza a hacer un cúmulo de células aplanadas. Luego está el epitelio dental externo. En la etapa inicial, pues eran células cúbicas a células aplanadas y conforme avanza, en la etapa avanzada, se presentan pliegues. Estos pliegues son originados por el saco dentario. El saco dentario empieza a originar estos pliegues, acentúan invaginaciones, como se muestra en la imagen, en el epitelio externo, y esto es para mejorar o asegurar la nutrición al germen dentario. En el retículo estrellado, pues van a seguir siendo células estrelladas. Hay un notable aumento del espesor debido al incremento del líquido intracelular. O sea, todavía va a haber más espacio entre cada célula en este retículo. Cuando se empiezan a depositar las primeras láminas de dentina, se interrumpe la fuente de nutrientes del órgano. ¿Esto por qué? Porque el germen no puede hacer dos acciones. Entonces, o nutre el órgano o deposita sus laminillas. Pero para satisfacer las necesidades nutricionales del órgano dentario, ¿qué es lo que pasa? El retículo estrellado se empieza a involucionar, se empieza a retroceder. Esta involución lo que hace es permitir más el paso del flujo nutricional y que pues el germen dentario siga con sus procesos morfológicos. ¿Cómo se involuciona? Pues por un proceso que se denomina apoptosis, que es una muerte celular programada. Luego el estrato intermedio, pues el retículo estrellado también empieza a bajar y empieza a crear células aplanadas.
Estas células aplanadas se ponen en varias capas y se relacionan con 6 ameloblastos. Algunos investigadores dicen que participa indirectamente en la mineralización del esmalte durante la amelogénesis, pero esto radica en las diferencias de opinión entre varios autores. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el epitelio dental interno? Pues en este van a ser células cilíndricas bajas y sus organelos no presentan aún en esta fase una orientación definida. Aquí esos se van a diferenciar los ameloblastos. Los ameloblastos pues son células que van a originar al esmalte. Luego, en el epitelio dental interno se divide con la papila dental por medio de una membrana denominada membrana basal. Esta se asocia con la vertiente de la papila dental con las denominadas fibras aperiódicas. La membrana basal está constituida por predomina más bien el colágeno tipo 4, la laminina, la etactina y el heparansulfato. Esto lo va a hacer. ¿Qué es lo que ocurre en la siguiente estructura, que es la papila dental? Aquí va a ocurrir la diferenciación de los odontoblastos. Esto lo va a realizar a partir de las células ectomesenquimales que se encuentran en la papila dentaria. Los odontoblastos pues son células que participan en el proceso de formación de la dentina, pero estos odontoblastos van a pasar conforme a su evolución con varias etapas. Primero va a ser preameloblasto, luego odontoblasto joven, luego odontoblasto secretor, que es el que va a ir depositando o formando a la dentina. Cuando se forma la dentina, la porción central de la papila se convierte o se transforma ahora en pulpa dentaria. En este momento, la papila dentaria va a presentar fibroblastos jóvenes con abundantes glucosaminoglicanos. La dentaria hace un paquete vasculonervioso, va a presentar inervación y vascularización. Con respecto a la inervación, se presenta de forma precoz y tiene sus inicios desde el estadio de casquete, pero no van a penetrar en la papila dentaria hasta que inicie la dentinogénesis. Pues la inervación se va a presentar como un grupo de células nerviosas que van a depender del nervio trigémino. Con respecto a la vascularización, se presentan agrupaciones de vasos sanguíneos. Conforme va el desarrollo o la evolución, estos vasos sanguíneos se van agrupando o aproximando más a las raíces de los dientes. Luego está el saco dentario. Es en esta etapa en donde su estructura se pone más en manifiesto. Va a constar de 2 capas, de una interna celulovascular y de una externa o superficial. La externa superficial va a constar de fibras colágenas y precolágenas. ¿Qué tipo de colágeno va a tener? Colágeno de tipo 1 y colágeno de tipo 3. Estas fibras se van a agrupar en forma circular. De esta manera va a envolver al germen dentario en desarrollo. Luego, la siguiente capa, que es la interna celulovascular, va a estar constituida de células mesenquimales, que son estas células las que van a dar lugar al periodonto de inserción, a esos tejidos que conforman el periodonto. ¿Cuáles son? El cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. El saco dentario, al igual que la papila dentaria, va a presentar inervación e irrigación. ¿Esto por qué? Porque los axones o las prolongaciones nerviosas y los vasos sanguíneos tienen que pasar a través del saco dentinario para así distribuirse a la papila dentaria. Es como un paso de transición hacia la papila dentaria. Además de que esta estructura en estadios anteriores presenta un papel muy fundamental como fuente de nutrientes para el germen dentario. Posteriormente, en este estadio, la lámina dentaria empieza a proliferar en su extremo libre, esta proliferación de células van a crear el esbozo del germen dentario permanente. Vamos al último estadio, que es el cuarto, estadio terminal o aposicional.
Aquí es donde va a haber un crecimiento aposicional del esmalte y la dentina, tomando en cuenta que el primer tejido que tiene que ser depositado son las laminillas de dentina. Posteriormente, el esmalte. La zona de las suturas cúspides o bordes incisal se identifica la presencia del depósito de la matriz del esmalte sobre las capas de la dentina en desarrollo. Quiere decir que la dentina no se ha terminado de formar, pero sí hay indicios de ella para que el esmalte se empiece a posicionar. Luego está la elaboración de la matriz orgánica, mediada por los odontoblastos para la dentina y mediada por los ameloblastos para el esmalte. Es aquí en donde después de la matriz orgánica, inmediatamente empiezan las fases iniciales de la mineralización de la misma. ¿Cómo inicia el mecanismo de formación de la corona? Primero se depositan unas laminillas de dentina, luego se forma una de esmalte y así. Este proceso ocurre en los bordes incisales o cúspides y paulatinamente se van extendiendo hacia el bucle cervical. Bueno, ahora prosiguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre la histogénesis del órgano dentario. Para empezar, tenemos que definir qué es la histogénesis. Este va a ser un proceso en el cual va a haber una citodiferenciación en la formación de los tejidos dentarios. Es decir, cada uno de los tejidos dentarios va a tener una formación y va a tener una denominación. Por ejemplo, la formación del esmalte va a ser llamada amelogénesis. La formación de la dentina va a ser llamada dentinogénesis y la formación del cemento va a ser llamada cementogénesis. También cada uno de estos procesos van a tener su unidad formadora, es decir, la célula la cual va a estar encargada pues de formar cada uno de los tejidos. Por ejemplo, en el esmalte va a ser el ameloblasto, en la dentina va a ser el odontoblasto y en el cemento va a ser el cementoblasto. Vamos a iniciar hablando sobre el proceso de la formación del esmalte, que es la amelogénesis, pero vamos a ir describiendo en el transcurso de la exposición cada uno de estos procesos a detalle. Bueno, la amelogénesis, como mencioné, es el mecanismo de formación del esmalte. Este se va a dividir en dos etapas, las cuales van a ser la elaboración de la matriz orgánica y la mineralización casi inmediata de esta matriz orgánica, que esta va a conllevar a la eliminación de la matriz y la maduración de los cristales de hidroxiapatita y también a la formación y nucleación de las elongaciones de los cristales. Estos dos procesos van a estar íntimamente ligados en el tiempo, es decir, que no es necesario que pase uno primero y luego otro, sino pueden pasar pues simultáneamente. Los ameloblastos, como mencioné, van a ser la unidad encargada de la formación del esmalte. Esta se va a diferenciar en el epitelio interno y va a necesitar de la presencia de dentina para poder diferenciarse. Esta se va a ir prolongando siguiendo la dentina hacia las asas verticales, ya que estas van a determinar hasta dónde va a quedar el crecimiento del esmalte. Este proceso de diferenciación va a iniciar en el extremo cuspidio del futuro órgano dentario o en el extremo incisal. En la primera etapa, la etapa morfogénica, vamos a encontrar al preameloblasto, el cual va a ser una célula cúbica baja con un núcleo grande que va a ocupar casi toda la célula. Sus organelos van a estar distribuidos entre el citoplasma sin ningún tipo de orden aparente y sin polaridad. Va a ser una célula indiferenciada y en su polo proximal se van a encontrar prolongaciones, las cuales van a establecer una unión con los futuros odontoblastos, que son los preodontoblastos. Estos, por así decirlo, van a tener la función de secretar factores de crecimiento para el ameloblasto, como el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento epidérmico. En esta etapa se va a caracterizar por la división activa por mitosis de la célula, ya que en esta etapa pues solo se va a encargar de proliferar más células para la formación del esmalte.
Bueno, en la etapa de organización y diferenciación ya se va a encontrar un ameloblasto joven. Ya pasó de ser preameloblasto a ameloblasto joven por la secreción o por la aportación de los preodontoblastos y los factores de crecimiento que hicieron pues ya diferenciarse a un ameloblasto joven, el cual ya se va a encontrar como en una forma alargada cilíndrica, en donde sus organelos ya se van a encontrar con cierta polaridad, ya que las mitocondrias se van a encontrar en el polo distal, mientras que pues el aparato de Golgi se va a encontrar en el polo proximal y sus retículos endoplasmáticos todavía se van a encontrar pues distribuidos en el citoplasma. Esta célula se va a encontrar con un fenotipo de secreción incipiente. Esto quiere decir que todavía no ha alcanzado su máxima especialización en la secreción del esmalte, pero pues ya está dando inicios a esta capacidad, mientras que este todavía va a conservar la capacidad de dividirse por mitosis, pero ya no tanto como pues el preameloblasto. Y esta etapa se va a dar en el estadio de campana, al igual que la etapa del preameloblasto. Bueno, en esta etapa la tercera etapa va a ser la etapa formativa o de secreción. Aquí el ameloblasto joven ha pasado a ser un ameloblasto secretor. Esta por su máxima diferenciación secretora, ya que pues va a llegar a una especialización de secreción de proteínas al esmalte. Va a ser la que más contribuye a la formación del esmalte. Esta célula va a pasar a ser estrecha, va a crecer su longitud y va a crecer su diámetro. Va a tener un núcleo voluminoso, sus organelos van a conservar la misma polaridad, pero las mitocondrias, el aparato de Golgi y su retículo endoplasmático va a crecer en cantidad, mientras que su citoesqueleto va a ser pues diferenciado. Si se dan cuenta, pues en la parte o en el polo proximal, pues ha salido una prolongación, por así decirlo, el cual va a tener dos partes, una parte rugosa y una parte lisa. Esta prolongación se llama proceso de Thomes, el cual va a ser el encargado de secretar los prismas o las varillas que van a ser los cristales del esmalte. La parte rugosa se va a encargar de la secreción de la cabeza del prisma y la lisa se va a encargar de secretar la cola del prisma. Esta va a perder su capacidad de mitosis, ya que solo se va a encargar pues de su capacidad secretora. Bueno, en esta etapa va a ser la etapa de maduración. Aquí se va a encontrar el ameloblasto absortivo. Este va a perder su volumen, su tamaño y el número de organelos va a irse reduciendo y pues sus organelos van a ir perdiendo polaridad. Las mitocondrias se van a pasar del polo distal al polo proximal y van a encontrarse una gran cantidad de lisosomas y autofagosomas para la absorción de la matriz orgánica. Esta pues etapa no puede empezar sin antes haberse formado la mayor parte del espesor de la matriz del esmalte y la célula ameloblasto absortivo va a presentar un patrón rugoso, el 80% de las células, y un patrón liso. Como estos ameloblastos se van a ir absorbiendo, van a irse muriendo por apoptosis. Esta célula va a ir perdiendo su capacidad de secreción de proteínas para el esmalte y si se dan cuenta ya no se encuentra el proceso de Thomes, al igual que pues la función principal de este ameloblasto va a ser la absorción de la matriz orgánica. En la etapa de protección, el esmalte debe de estar ya en su totalidad mineralizado para que el ameloblasto entre en su etapa involutiva, es decir, como que este ameloblasto va a empezarse a atrofiar o entrar en regresión y va a perder su volumen, su longitud, sus organelos, su polaridad. Por ejemplo, el aparato de Golgi se va a ir desplazando hacia el polo distal
Y pues este ameloblasto al final de lo que quedó, que no se murieron por apoptosis, se van a ir fusionando con otras capas del órgano del esmalte. Y en la etapa desmolítica lo que va a suceder es que el epitelio reducido va a empezar a degradar el tejido conectivo mediante desmólisis y se va a funcionar el epitelio del esmalte. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la mineralización de la matriz orgánica. Una vez el ameloblasto haya secretado la matriz orgánica, este se tiene que mineralizar inmediatamente. Esto va a ser en el ciclo vital de los ameloblastos cuando el ameloblasto es un ameloblasto secretor, o sea, cuando se presenta el proceso de Tomes. Este proceso de Tomes va a formar vesículas secretoras, las cuales van a liberar monómeros de amelogenina. Son estos que se alcanzan a apreciar en la imagen. Estas se van a unir y van a formar nanoesferas. Cada nanoesfera va a tener 100 monómeros de amelogenina y van a formar, por así decirlo, un círculo, el cual va a ser el encargado de proteger al cristal de hidroxapatita, que se encuentra pues en color amarillo. Estos se van a ir formando, se van a ir colocando como si fuera una escalera de caracol para que estos vayan creciendo longitudinalmente y no lateralmente, ya que se pueden romper o se pueden unir y pues no es deseado. Y con la adición progresiva de los iones de calcio y fosfato, estos cristales van a ir creciendo y las nanosferas van a ir cuidando que, por así decirlo, no se rompan estos cristales. Ahora vamos a hablar sobre la dentinogénesis, que también es un mecanismo de formación, pero ahora de la dentina, la cual va a iniciar en la papila dental que va a elaborar los odontoblastos y una matriz orgánica, que más tarde se va a mineralizar para formar la dentina. Esta consta de 3 etapas: de la elaboración de la matriz orgánica, la maduración de la matriz y la precipitación de las sales minerales. Esta va a iniciar en el vértice de la papila dental para formar la futura cúspide o borde incisal del órgano dentario. Va a continuar hacia dirección cervical para constituir lo que es la dentina coronaria y por último el depósito de la dentina radicular va a iniciar posteriormente a esto en sentido apical bajo la inducción de la vaina de Herwin. Al igual que el ameloblasto, el odontoblasto va a tener su ciclo de vida, el cual va a iniciar con las células mesenquimáticas de la papila dental. Estas van a ser unas células indiferenciadas, van a tener forma estrellada, un núcleo voluminoso y van a tener un escaso citoplasma y también organelos. Mientras esta célula crece, se va a dividir por mitosis y va a diferenciarse en los preodontoblastos, los cuales ya van a tener más organelos, va a crecer de tamaño y principalmente va a tener muchos más organelos, o sea, el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático rugoso, que van a ser los principales encargados de la síntesis de proteínas de la dentina. En la tercera etapa se va a encontrar el odontoblasto joven, el cual va a ser una célula con mayor volumen, mayor tamaño y mayor número de organelos. Igual va a crecer un poco más en forma cilíndrica y va a tener un polo proximal. Se le llama polo proximal porque va a ser el que más esté próximo a la conexión amelodentinaria. Esta célula va a tener sus prolongaciones en el polo proximal, las cuales van a determinar el futuro proceso odontoblástico, el cual se va a encargar de la síntesis de proteínas para la dentina. En la cuarta etapa vamos a tener al odontoblasto secretor, el cual va a seguir creciendo de tamaño y respecto a las prolongaciones que mencioné en la tercera etapa, estas van a seguir creciendo longitudinalmente y se van a poner perpendicular a la lámina basal. En este punto, la célula ya alcanza su mayor capacidad secretora para la dentina. Esta va a secretar la predentina, la cual va a quedar entre los
el órgano del esmalte y los odontoblastos. Bueno, a medida que la predentina se va mineralizando, vamos a obtener dentina mineralizada, que también se va a denominar dentina del manto. El proceso odontoblástico va a empezarse a alojar en tubos de la matriz orgánica y el odontoblasto se va a ir desplazando hacia el centro de la papila dental, denominándose odontoblasto maduro. El primer indicio de la dentinogénesis a la aparición de fibras reticulares entre los cuerpos de los odontoblastos, las cuales en su extremo se abren en abanico y forman matriz fibrosa de la primera dentina, se le va a denominar dentina del manto. En la formación de la dentina circunpulpar, la matriz extracelular de la dentina va a diferir a la anterior, pues las fibras colágenas son más finas y se disponen de manera regular. Estas van a formar una red perpendicular a los túbulos dentinarios y la sustancia que se va a producir va a ser exclusivamente por los odontoblastos. La formación de la dentina radicular se va a iniciar ya que se haya complementado la formación del esmalte y ya se encuentra avanzada a la deposición de la dentina coronaria. Buenos días, yo les voy a hablar acerca de la cementogénesis. Mi nombre es Kevin Romayunto H y pues bueno, vamos a comenzar con el tema. La formación de cemento también se conoce como cementogénesis, como ya es mencionada, la cual es una de las 3 sustancias mineralizadas de un diente. Esta se encarga de cubrir las raíces de los dientes y sirve para anclar gingiva y fibras periodontales del ligamento periodontal por las fibras del hueso alveolar. Bueno, el cemento tiene algunos tipos y uno de ellos, recordemos que también se puede formar en la superficie de esmalte de la corona, en la unión cemento-esmalte. Este es un conjunto derivado de la capa del saco o folículo dentario que como función tienen rodear al germen dentario. Su principal utilidad es anclar las fibras del ligamento periodontal a la raíz del diente. El cemento dental corresponde a un tejido óseo especial sin irrigación y tampoco cuenta con una inervación. Bueno, vamos a continuar hablando de su composición. Ya hablando, tenemos unos porcentajes de 55% de hidroxiapatita cálcica y un 45% de agua. Desde el punto de vista estructural, el cemento es parecido al hueso, ya que su dureza y composición química son prácticamente similares. Pero cuando el cemento presenta células, esta la aloja en lagunas como osteocitos. Aunque estas son muy similares, tienen características que los diferencian. Recordemos que la cementogénesis tiene 2 principales células, que son los cementoblastos y los cementocitos. De igual manera, una de las cosas que la diferencian sería que el cemento cubre y protege la totalidad de la superficie dentaria de la raíz del diente desde el cuello anatómico hasta el ápice radicular. El cemento no se encuentra vascularizado y carece de una inervación propia. Gracias. Vamos a dar paso al tema de la periodontogénesis. En esta, los dientes se encuentran rodeados por tejidos periodontales o también conocido como periodonto. Estos proporcionan el sostén necesario para que puedan llevar a cabo diferentes funciones. Los tejidos que conforman el periodonto serían encía, ligamento periodontal, cemento radicular y hueso alveolar. El periodonto forma parte del sistema masticatorio o estomatognático. Con el desarrollo de la raíz del diente se inicia la formación del ligamento, aunque la estructura definitiva se adquiere una vez que el ligamento dentario ocluye con su antagonista. Hablando más adentro, tendríamos el saco dentario, la membrana periodontal, el ligamento periodontal. ¿Y qué hace la membrana periodontal? Comenzando con el saco dentario, que es el que aporta el tejido mesenquimático que formará el ligamento periodontal. La membrana periodontal son fibras que no representan una orientación definitiva. El ligamento periodontal es cuando el diente entra en oclusión, las fibras de la membrana periodontal forman grupos que están muy bien definidos. Las fibras colágenas del ligamento periodontal se insertan por un lado en el cemento y por otro en el hueso que rodea al alvéolo,
formando la articulación alveolo-dentinaria que mantiene el diente en su sitio y le permite resistir las fuerzas masticatorias. La remodelación permanente de las fibras periodontales y del tejido óseo, así como la aposición continuada y selectiva del cemento, se relacionan a lo largo de la vida. El cemento y parte del ligamento periodontal se pierden si llegara a ser extraído un diente, mientras que el hueso alveolar y las fibras periodontales remanentes sufren una regresión total. Esto hablando si se extrae un diente teniendo en cuenta lo que vendría siendo la periodontogénesis y la cementogénesis. Gracias. Bueno, de igual manera es importante aclarar que el periodonto está compuesto de 4 tipos de tejidos distintos. 2 son tejidos blancos. Estos conectan y rodean otras estructuras o tejidos, la encía y el ligamento periodontal. Otro de sus 2 tejidos serían los mineralizados o duros, con función de sujeción, el cemento y el hueso alveolar. Bueno, continuamos hablando sobre la encía. Este forma parte del periodonto. La encía es el tejido de revestimiento del periodonto y aporta tanto protección a los tejidos que se encuentran por debajo como anclaje adicional a los dientes. El ligamento periodontal es una estructura compleja con diferentes tipos de células, vasocapilares y linfáticos que actúa de amortiguador entre el diente y el hueso, protegiéndolo durante la función masticatoria para evitar un trauma directo de la raíz dental. Es decir, este evitaría un trauma, un golpe o una rotura en la raíz dental para que no se afecte o no llegue a tener otras afecciones distintas que provoquen otro tipo de enfermedades, ya sean caries o enfermedades periodontales. Más que nada en sus raíces. Procediendo con el cemento de la raíz, esta es una fina capa mineralizada que envuelve la raíz para actuar de pegamento biológico de las fibras de colágeno. Es decir, este se hace en la raíz para funcionar de pegamento y mantenerlo estable, sujetando el diente a su hueso. Es decir, este se trata de una sustancia dura que cubre y protege el diente y lo mantiene unido al ligamento periodontal. Prosigamos hablando acerca del hueso alveolar, que es el maxilar, el superior, y mandíbula para el inferior. Es decir, maxilar para la zona de arriba y la mandíbula para la zona de abajo. Este alberga en su interior las raíces de los dientes y a su vez está protegido de sufrir traumas durante la masticación, igual que lo comentamos al principio, por el ligamento. Es decir, están hechos y estructurados para evitar traumas durante la masticación, movimientos, protrusión, retracción y más que nada a la hora de la masticación, masticar nuestros alimentos. Y bueno, en su conjunto, la función que desempeña el periodonto consiste en sujetar los dientes en la boca, proteger el hueso que los alberga y, si se da el caso, colaborar en la regeneración de los tejidos si se crean condiciones adecuadas para ello. Este órgano, es decir, el periodonto, ofrece singularidades específicas en el organismo humano, puesto que en él se encuentran mecanismos de regeneración de tejidos como el cemento radicular, a partir de células especializadas que se encuentran en el ligamento periodontal. De igual manera, se encarga de producir mecanismos de defensa frente a las bacterias y microorganismos externos, por ejemplo, inmunoglobulines especiales de la encía. Bueno, para dejar más en claro este tema, la cementogénesis estaríamos hablando de que es el proceso de creación del cemento y la periodontogénesis es la unión de distintos órganos para completar nuestro órgano dentario. Es decir, así como sujeta los dientes en la boca, protege el hueso y de igual manera colabora en la regeneración de los tejidos, siempre y cuando haya una condición adecuada para ello. Es decir, cuando tengamos una condición en la que sea favorable la regeneración de estos tejidos. De igual manera, en el organismo humano tenemos diversas necesidades que se necesitan, como la absorción de nutrientes que se inician durante la masticación. Es decir, todo esto es un tejido que realmente es importante para el ser humano porque nuestro proceso de vida inicia desde la masticación y la absorción de nutrientes. Gracias.